Entonces, queremos constituir un clasificador binario utilizando un perceptrón, que es la primera aproximación que hace Guerón a una red neuronal. Entonces, esta es como una neurona. Es como clasificar con una neurona. Eso es bueno, eso se puede hacer cuando lo que vas a clasificar es linealmente separable, es decir, los datos, existe alguna recta que los separe a la clase positiva de la clase negativa, a los buenos de los malos, a la setosa de las que no lo son. Eso. Cuando eso se puede hacer, el perceptrón es útil, es decir, cuando los datos son linealmente separables. Para eso nosotros escribimos, entonces aquí ponemos una línea de código y empezamos importando import, él nos va completando Visual Studio Import NumPy as NP, que es la librería de cálculo numérico que se ocupa de los vectores y las matrices, y en este caso los vectores y las matrices son los datos, o son las estructuras de datos que guardan la información, en este caso que guardan las medidas de la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, que nos van a permitir saber cuándo una flor es setosa o cuándo no lo es. Entonces, después importamos de sklearn from sklearn, eso, hazlo de una vez para que naturalice el código, así, y from sklearn de un módulo, entonces pones punto dataset, importamos la función loadIris. Él no cambió sklearn, de pronto no le cambió aquí el color, entonces uno dice, bueno, ¿será que era el módulo se llama datasets? Así, entonces ahí sí cambia el color, entonces uno darse cuenta de que es que el módulo se llama datasets, o sea, en plural, de conjuntos de datos, no conjunto de datos. Entonces ahí, cuando cambia el color te está indicando, hombre, le pusiste, sí le dijiste el nombre de la librería Sklearn y el módulo adecuado. Y mire que desde ahí sí también cambio de color loadIris, que es la función que nos va a permitir obtener los datos. Entonces, que en la primera parte vamos a obtener los datos de las flores que queremos clasificar. Entonces ya le damos enter acá y él ya ahora sí nos corre. Nosotros habíamos dejado previamente que ya ahora sí él, cada vez que le diéramos un código Python como este, él lo pudiera correr. ¿Cómo te parece? ¿Sí te parece? ¿Sí te corrió? Puso el chulito. Porque está conectando el kernel y aceptar un ratico para la primera vez. Vamos a ver, tarda un poquito mientras conecta el kernel, a veces se demora más, a veces menos. Esperemos a ver. También es un conocimiento ver de que mientras él instala el kernel o el kernel de Python para trabajar en este cuaderno, en algunos casos se demora. Ya. Aquí ya terminó, ya puso el chulito, entonces y te pone como el tiempo que tardó. Dice que cuántos segundos, más o menos cuántos. 11.1 siempre se fue bastantico. Entonces así ya importamos las librerías y la función que nos permite obtener los datos. Con nombre de variable iris, es usual que le demos ese nombre de variable iris, entonces escribimos iris como nombre de variable y utilizamos el operador de asignación, el igual. El operador de asignación es para crear variables y lo que vamos a hacer es que esos datos se guarden en un espacio de memoria llamado iris, los datos de las flores. Entonces llamamos la función loadIris y él así, si es que yo por ejemplo lo veo con un brillito, entonces por ejemplo a mí me da dificultad leer aquí. ¿A vos te da dificultad el mío? No. Bueno, creo que es porque este no es mate, sino eso. Entonces para yo verlo me causa más dificultad. Ahí vamos viendo las pantallas. También no ver, bueno, ¿y cuál sería entonces la pantalla más recomendada? A mí eso es una casualidad, mi hermano me la regaló así. Pero pareciera, vamos a ver qué tipo de pantalla es mejor, ya que vas a comprar el otro.
Entonces uno dice, para que lo pida previo, que lo pida previo antes de, que yo ni siquiera sabía. Pero entonces la próxima vez que las mujeres son más cuidadosas al comprar las cosas, ellas sí las miran, sí las comparan, bueno. Entonces, llamas a la función y la terminas en paréntesis para que ella traiga los datos y los guarde en el espacio de memoria iris. Eso. Iris, eso. Entonces ya al poner esos paréntesis, usted se puede salir con la flechita del paréntesis, le da Shift Enter a la línea y lo que él hizo ahí fue efectivamente traer los datos. Ahí sí ya los trajo. Una forma de no ver eso, resulta que él los trajo y vamos a ver y cómo vienen los datos a veces, los formatos de datos estructurados o organizados. Pues vamos a ver que él nos va a decir, esos datos vienen en estructuras de datos, condensados en estructuras que usted puede ver qué tipo de dato es con la función type aplicada a esa variable iris. Entonces le dice, dígame de qué tipo de estructura es iris, esa variable, cómo son esos datos, para irlos conociendo. Así, y le da Shift Enter y le dice, vea, esos datos, dice que iris no está definido, siendo que iris está bien acá. ¿Será que yo no la corrí? Vamos a ver. Del espacio. Yo no la corrí, de pronto, iris. Ahora sí. Es porque no la corrí yo. Entonces, si no la corriste antes, entonces él le va a decir, bueno, ¿y quién es iris? Porque no la definiste previamente. Ya cuando la definió, le dice, vea, eso es un dato de tipo bunch. Ese nombre bunch es una estructura parecida en Python a un diccionario. Y un diccionario es como una estructura de datos donde usted puede acceder a los datos a través de palabras, con palabras claves. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, dígame las medidas de las flores o los atributos de las flores que quiero clasificar. O sea, en este caso te voy a dar longitud y ancho de sépalo y longitud y ancho de pétalo, 4 atributos. Entonces, y a través de qué clave yo le digo a iris, a esa estructura bunch, que me dé esas medidas. Él le dice que, vea, le va a decir las claves, las llaves. Se le escribe iris.keys. ¿Qué es keys? Llave. ¿Sí o no? Entonces es como la llave o clave con la que él le va a decir todas las claves para poder acceder a los datos. Entonces cuando lo corres, mira que te va a decir, vea, las claves son data, target, frame, target name, descript, future name, field name y data módulo. Entonces esas son, y las pone delimitadas entre comillas simples, porque esas claves van a ser palabras que son cadenas de caracteres de Python. Entonces las cadenas de caracteres siempre van delimitadas entre comillas simples, los mensajes entre comillas simples o comillas dobles. Y entonces uno dice, bueno, yo quiero son los datos. Entonces a iris le dices iris.data, o sea, escribe esa clave y él ya con eso le trae los datos. Shift Enter y mire, le dice, vea, en columnas usted ve que hay un arreglo, le entregó un arreglo y dice array, queriendo decir que esa es una matriz en matemática, una matriz como un arreglo rectangular de números. Y mire que ese arreglo rectangular va a tener, es muy largo, mira, él muestra un montón de números, pero tiene 4 columnas. Estas 4 columnas, cada una es un atributo de las flores. Longitud y ancho de sépalo, longitud y ancho de pétalo. Entonces, una sola flor tiene longitud 5.1 de sépalo y ancho 3.5 centímetros de sépalo, 1.4 centímetros de longitud de pétalo y 0.2 centímetros de ancho de pétalo. Entonces, cada flor es una fila, cada instancia o flor, y cada columna es un atributo de esa instancia. Entonces, flor, un atributo, 2 atributos, 3 atributos, 4 atributos. Entonces, para cada flor tendremos 4 atributos. Entonces, así es en ciencia de datos. Las columnas son atributos y las instancias son las observaciones. En este caso, cada observación es una flor. Cada observación. Y ahí, él le puede decir, y iris.data, guardemos esos datos es usual que esos datos los guardemos en un arreglo denotado con X. Entonces le pone X igual a. Y cuando usted lo corre de nuevo, ya no aparece, porque ha guardado esos datos
porque utilizaste, lo que hiciste fue definir una variable X, un espacio de memoria donde se guardaran esos datos. Generalmente se denotan a los datos con X y a las etiquetas, que en este caso son los tipos de flor, con Y, con la letra Y. Es usual que en ciencia de datos se denoten así: datos con X y etiquetas con Y en aprendizaje supervisado. ¿Te acuerdas que eso de qué venía siendo, cómo es que aprenden las máquinas? ¿Cómo es que aprenden? Aprendiendo. ¿Aprenden cómo es que aprenden? Se le enseña. ¿Y se le enseña cómo? Programando. No me acuerdo. En este caso, desde el aprendizaje supervisado va desde que usted le dice, usted quiere que él aprenda a reconocer árboles. Entonces le das una imagen de un árbol y le dices, ese es un árbol. O sea, le dices una etiqueta. Entonces, por eso es que acá aparece datos X y etiquetas Y, porque es aprendizaje supervisado, es decir, dame la imagen y dame el nombre. Dígame, la imagen, muéstrame la imagen del árbol y póngame una palabra que diga, este es un árbol o árbol, para que usted empiece a decir, sí, cada vez que yo vea como una imagen de un palito así, con unas hojitas, todo eso, reconozca que efectivamente eso es un árbol. A eso lo llamamos reconocimiento de imágenes. Es así más o menos como se aprende. Aprenden las máquinas, requieren los datos. En este caso, los datos son medidas de longitud y ancho de pétalo. Un dato puede ser una imagen o un dato puede ser unas medidas. En este caso son medidas de sépalo y pétalo. Entonces, bueno, ¿y cómo obtengo las etiquetas? Entonces uno dice, ¿a través de qué clave? Vos de estas, ¿cuál pensás que es la clave que le da las etiquetas? De data, target frame, target names, ¿cuál pensás que de pronto sea la clave para acceder a esos datos? ¿Cómo las llamarán? Entendí ahorita que data era para crear los datos. Los datos. ¿Y cuál será la clave para las etiquetas? Dele una ahí por adivinarlo mientras nos vamos adaptando, porque en estructuras de datos los nombres van a repetirse mucho. Muy usual que utilicen la clave data para los datos. Y target, que significa objetivo, entre otros significados en inglés, objetivo para, en este caso, las etiquetas. Entonces, si yo le digo iris, de la estructura de datos iris, punto target, él va a entender que lo que usted quiere son las etiquetas. Pero hay una cosa muy bonita y es, si son 3 tipos de flores, lo que hizo este científico, ¿cómo es que se llama el científico? Fisher, qué memoria. Fisher, sí, muy bien, te felicito, te agradezco. Sí, Fisher fue como que matematizó el problema de clasificar flores en los biólogos, de esa actividad taxonómica. Y miren, ¿por qué sería que aparece 0, un montón de ceros, después un montón de unos y después un montón de 2? Si son 3 tipos de flores los que vamos a clasificar, porque aparece 0, 1 y 2. ¿Qué sospechás? No sé. Lo que pasa es que él, como por ahorrarse trabajo, él como que lo quiso decir, no vamos a escribir setosa, escribamos 0. No vamos a escribir virgínica, escribamos 1. No vamos a escribir versicol, no, escribamos 2. O sea, como para matizar el problema es, los nombres de las especies les asigna números, los codifica. Simplemente porque los algoritmos de Machine Learning trabajan mejores con números. Entonces aquí en Machine Learning es muy usual codificar. En ese caso nos entregan eso codificado, nos entregan las etiquetas codificadas. Usted puede entregar, puede saber el 0 a qué corresponde si le da a iris, a nuestra estructura de datos, y le dice future, bueno, aquí está target name, o sea, nombres de los objetivos, nombres de las etiquetas. Entonces, target names. Mire que él te completa. Así que le completa. Mira, target names. Y él mire que le dice, vea, cestosa, versicolor y virgínica. Quiere decir, entonces, para que ustedes digan, vea, el 0 es para la primera, el 1 corresponde al segundo y el 2 corresponde al tercero. Es que se encuentra que las cosas van codificadas. Entonces, que para matematizar los problemas hay que llevar las cosas a números. Entonces, si en este caso son tipos de flores, se llevan a números. Primer tipo, setosa, 0. Segundo tipo, versicolor,
1 y Virginica con el 2, así. También se puede dejar simplemente con el nombre, pero es mejor para los algoritmos de Machine Learning que trabajen con números, que todo esté codificado. Entonces así ya tenemos, eso lo vamos a guardar en un arreglo Y, entonces usted llega y escribe Y igual a, y cuando lo corre él ya no aparecen esos ceros o 1, ya quedó eso en el espacio de memoria llamado Y, ya quedó, entonces ya tenemos, bueno, pero eso yo no quiero en Y los target name, quiero es los targets, las etiquetas, entonces pongo aquí Y igual a, y no, estos son los target name, eso no, eso lo dejo así como está. Entonces aquí defino de nuevo y ya quedó Y igual a iris target para que ahí guarde las etiquetas. Y mire que si yo le pido que muéstreme las etiquetas, me las muestre. Cuando yo le digo escribo Y, me las muestra así, queriendo decir las 50 primeras flores son setosa, las 50 siguientes son versicolor y las 50 siguientes son virgínica para un total de 150 flores. O sea que Fisher en ese día en un mismo lugar del mundo tomó la medición de 150 flores, 50 de cada tipo, y los organizó así, los organizó de esa manera los datos. Entonces ya los tiene, entonces ya tenemos cómo obtener datos, cómo tener los datos. Vimos entonces, mire, otra vez podemos ver X y ahí están los datos. ¿Cada columna qué es? Cada columna es un atributo es un atributo, muy bien. ¿Y cada fila es? Pues los datos de cada flor. De cada flor, excelente. Y los datos de cada flor. Uno puede organizar esto en un data frame así. Esos arreglos de NumPy, uno puede decirle, vea, dame los datos y las etiquetas como en aprendizaje supervisado, como que estuviera el árbol y la palabra árbol. Gato, la foto del gato y la palabra gato. Perro, la foto del perro y la palabra. O sea, que como que tuviera los datos así. Datos, X, y aquí las etiquetas, Y. Todo organizadito. Entonces, eso se puede hacer con X, eso lo dice con NP, eso es de NumPy. Entonces, cuando ponemos NP es porque queremos utilizar a NumPy, a la librería NumPy. Y vamos a utilizar en la librería NumPy una función llamada concatenar, para que los datos se peguen a las etiquetas, queden las etiquetas al lado derecho de los datos. Porque queremos foto y etiqueta. Queremos organizarlos, queremos verlos en una tablita llamada DataFrame, que sea bonito. Entonces, entre corchetes le dices los arreglos. Al arreglo que quieres concatenar es un arreglo X, un arreglo Y. Así. Entre corchetes. Entonces, ahí le vas a decir np.c_ es alguien que ayuda para que los arreglos, las matrices se puedan pegar para constituir una nueva matriz. Pero pegar, ¿de qué manera? Uno al lado del otro. Cuando es con C, es pegar uno al lado del otro. Y cuando es con H, es pegar uno debajo del otro. Entonces, cuando quieres uno al lado del otro, con C. Uno al lado del otro. Ahí se quedó bien. Vamos a ver, ¿qué será? C_ np. Bueno, Y. Bueno, también es una costumbre de que Y la denotemos con minúscula, las etiquetas las denotemos con minúscula y los datos con mayúscula. Es una costumbre, como una costumbre en ciencia de datos, de hacer eso. Entonces, Y con minúscula, dale ahí, eso, perfecto, a ver que te corra. Entonces puede ser que, y dice, value error, todas las entradas de dimensión deben de tener la misma, deben de coincidir exactamente, pero hay uno de dimensión 0 y hay otro de dimensión 150. Entonces, como que los arreglos no están, deben de, por ejemplo, usted tener 150 flores, 150 filas en la matriz de datos y 150 etiquetas, para que eso cuando se pegue quedan efectivamente flor, etiqueta, flor, etiqueta. Entonces, si eso no coincide, entonces queda mal. Entonces uno dice, no, es que Y es, aquí subimos a Y, subes acá a donde está iris.target, aquí en iris.target le pones Y igual a, para que en Y minúscula guarde las etiquetas. Y no target names, sino ese lo borramos, ese borramos del igual para acá,
porque ahí nada más queríamos ver los target name, los nombres de las, eso, nada más los target name, ¿cierto? No los targets, no los targets. Entonces le quitas, puedes quitarlo todo si quieres. Ah, bueno, sí, la puedes dejar así, perfecto. Ahora sí, mira que te va a dar, cuando le diga Y, ya no le va a dar los nombres, sino las etiquetas. Entonces, ahora sí vamos a concatenar, y ahora sí, y mira que ya te quedó, te muestra. Mire que cuando concatenó, igual aquí, mire que ya está, 4 columnas y ya hay una quinta. 4 columnas de los atributos de cada flor y la etiqueta, para decirle, la que tiene estas medidas es setosa, o sea, tiene codificación 0. La que tiene esas medidas también es setosa, también tiene codificación 0. Entonces todas las primeras 50, ¿sí? Todas las primeras 50. Ahora, queremos guardarles un arreglo. Como es un arreglo ya en el que están flores y etiquetas, de pronto a veces lo podemos llamar así XY. Yo lo llamo así, X-Y. Así. Entonces eso es el nombre de una variable, y cuando yo lo corro, él lo que hace es que esa matriz de 5 columnas la guardo en un espacio de memoria llamado X-Y. X-Y. Entonces siempre que vamos a crear una variable se utiliza el operador de asignación, es decir, el igual, de tal manera que al lado derecho va lo que quieres guardar y al lado izquierdo el nombre de la variable donde quieres guardar. Entonces ahora sí, ya ahí está guardadito. Si usted lo quiere ver, escribe X-Y y él ya ahí sí le muestra otra vez las cosas. Escribe otra vez X-Y y él le muestra qué es lo que hay, así el arreglo que tiene esas 5 columnas. Queriendo decir, por filas que tenemos flor y etiqueta. Flor, 4 primeros datos. Etiqueta, la última componente. Y así. Entonces así ya tenemos organizado, pero no, queremos que lo bonito es que cada columna arriba tenga su nombre. Entonces aquí vamos a importar una librería que ayuda a hacer eso, a crear los data frames. Importamos, import pandas as pd. Import pandas as pd. Y así traes una librería que usted fue muy juiciosa la semana pasada y dijo, hasta que no deje pandas no me voy. Entonces dejamos pandas. ¿Y cómo fue que le instalamos? ¿Por qué medio fue que se instaló eso? Por el terminal. Por la terminal asociada a Visual Studio Code, que la encuentras allí en el menú, en la parte de arriba donde dice terminal. Y le das nuevo terminal y así. PIP install. Y la extensión que se necesita, por ejemplo, pandas. Pandas, excelente. Y le da el nombre de esa librería, excelente. Eso es. Y mire que ya sí ya nos funcionó, pandas. Ahora cuando lo tienes, ahora le dices, bueno, quiero una tabla bonita, bonita, guión bajo bonita. Entonces tabla, entonces usted el nombre de la variable le puede poner el nombre que usted quiera. Entonces por eso lo quisimos poner así, tabla bonita. Lo pone pd.dataframe, así. Eso se le llama capital letter, de escribir la primera palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Mayúscula, data frame. Entonces D mayúscula, las demás en minúscula, F mayúscula, las demás en minúscula, data frame. Esa es la estructura reina, estructura de datos reina de pandas, de la librería Panda. Esa estructura es muy bonita porque ofrece una forma de presentar los datos parecida a una tabla de Excel, en la que cada columna tiene nombre arriba, que tenga nombres. Entonces, bueno, esa es una función, se llama DataFrame, que crea una estructura de datos llamada DataFrame. Y usted le dice, bueno, a que X-Y es el arreglo de NumPy que tiene los datos y las etiquetas. X-Y es el arreglo que tiene los datos y las etiquetas. Le vas a dar unos nombres a las columnas a través del atributo columns. A través del atributo columns le vas a dar el nombre de las columnas. Entonces ese nombre de las columnas se lo va a dar a través de una lista de Python, y una lista de Python es una estructura de datos delimitada con corchetes. Entonces eso se le llama lista de Python.
Y en esa lista de Python vas a poner los nombres de las columnas, lo va a poner, y aquí usted esos nombres los puede poner como quiera, pero delimitados entre comillas simples o dobles. ¿A usted le gustan comillas simples o dobles? Dobles. Sí, eso he visto yo que gustan más. No sé por qué, pero gustan más. Eso, que una cadena de caracteres lo puedes escribir con comillas dobles, y usted llega y le pone así, el primer atributo era longitud de sépalo. Como es un nombre, se lo puede poner con tilde, dejar espacio. Las cadenas de caracteres, eres libre de dejar espacio, de poner tildes, todo. Coma, entonces así es el nombre de la primera columna. El primer atributo es la longitud del sépalo. El segundo atributo es el ancho del sépalo. El tercer atributo es ¿qué? Sí. Vamos. Estamos con una bióloga. Las biólogas, ¿qué tenían las flores? Tenían ¿qué y qué? Pétalo. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué las otras son? La longitud y el ancho del pétalo. Entonces queda longitud del pétalo. Y el coma, después de la cadena, ancho del pétalo. Eso. Y la tercera etiqueta es tipo de flor. Entonces, entre comillas simples o dobles, tipo de flor. Ese tipo está codificado, entonces entendiendo que tipo 0 es setosa, tipo 1 es virgínica y creo que tipo 2 es versicolor o al contrario. Pero uno lo puede revisar con future names, con los nombres de las etiquetas, de los objetivos. Entonces ya con eso le diste esa lista. Te sales de la lista con la flechita, o sea, te sales de los corchetes, eso, muy bien, le das ahí coma, eso, muy bien. Y bueno, creo que lo podemos dejar así, quítale la coma mejor, dejémoslo así, está bien. Yo le pongo los corchetes como estaba, la comilla al final, me quedó faltando, listo. Vamos a decirle que nos shift enter, a ver qué hace. Entonces, yo le digo, bueno, muéstreme a tabla bonita, ya lo reconoce, tabla bonita. Y cuando le digo que lo muestre, miren cómo lo muestra ya aparece. ¿Qué te parece esa tabla? Bueno, se lo puso tabla de medidas, perfecto, y mire cómo le pone, ya aparece, claro, el nombre de la columna y las medidas. El nombre de la columna y las medidas. El nombre de la columna parecido a una tabla de Excel. De hecho, la estructura DataFrame puede hacer tanto como hace Excel. Así todo, manejar esas entradas, todo. Hacer operaciones con estos números y demás. Entonces mire que así usted ya así puede decir, bueno, las que tienen estas medidas son setosas. Las que tienen estas otras son setosas. Y él va indexando y él por defecto indexa desde 0. Indexar es como numerar las flores. La flor 0, la flor 1 quisiera mejor indexar desde la flor 1, la flor 2. Entonces para hacer eso, uno le puede decir, no, vea, acá me dice, coma index de indexar, igual a través del parámetro index, le dice que np.arrange, que es una función que se utiliza mucho en Python para crear secuencias de números, que usted le dice secuencias que van desde 1 hasta 150. Pongámosle 150 por ahora, y ahorita le voy a decir que hay una corrección que hay que hacerle. Entonces, Paréntesis. Y entre paréntesis porque es una función de Python. Eso, excelente. Y le dicen los límites. Quiero ya no que indexe desde 0, sino desde 1. Hasta 150, ¿por qué? Porque hay 150 flores. Ya vamos a hacer una corrección enseguida a 151 y ya te voy a decir por qué. Entonces ya miren que cuando lo corro y ya vuelvo a pedirle la tabla bonita, debería aparecernos ya indexado no desde el 0, sino desde el 1, y no quiso, mira. Vamos a ver, espere, yo miro a ver. Índice, sí, porque nos dice que hay un error, mira. Porque dice, la forma shape de los valores pasados es de 150 filas, 5 columnas. 150 filas, 5 columnas. Pero los índices implicados
nada más son 149, siendo que hay 150 flores. Entonces está diciendo, no coincide. Entonces resulta que es que Python tiene una cosa y es, en el límite superior, si son 150 flores, le debes de poner 151. Le debes de poner 151. Entonces quiero que empiece en 1 y termine en 150. No le escribo 150, sino 151. Es una costumbre el programador que diseñó, así lo hizo. Y mire que ahora ya aparece indexado desde el 1. La primera flor tiene estas 4 medidas y es setosa. La segunda flor tiene estas 4 medidas y también es setosa. Y así. Y la 146ª flor tiene estas 4 medidas y es versicolor, o está codificada con el 2. De hecho, uno puede leer por columnas para ver los atributos y por filas para ver las instancias o flores, en este caso, las observaciones. Y él te pone acá, miren. Virgínica, muchas gracias. Eso. Entonces, mire que, y él le muestra acá que es que, mire, son 150 rows, filas, 5 columnas, 4 de atributos y una etiqueta. 4 de atributos y una etiqueta, 5 columnas. Eso es usual que las filas son observaciones y las columnas son atributos y las etiquetas. Así van los datos. Entonces, hemos logrado ya presentar como en una tabla de Excel los datos. Eso es muy importante. Siempre que uno va a un público, esa presentación es muy importante. Uno debe mostrarle las cosas así y explicarle esa tabla qué significa. Y también, por ejemplo, lo que usted decía sobre los intervalos. Así, pues si yo veo más o menos los que tienen unas longitudes longitud de sépalo alrededor de 5, 4,7, entre 4,7 y 5,1 son generalmente las setosas, y mientras que los que tienen longitud de sépalo muy grande, alrededor de 6, son virgínica. Entonces como que se van moviendo en ciertos intervalos, como vos intuías la otra vez perfectamente, por algo es bióloga. Entonces uno puede, eso es lo que puede también leer de la tabla, ¿cierto? Esa información, lo importante es leer la tabla, y en esta ciencia de datos, esa lectura que da, uno lo invita a que esa línea, que para señalarla te paras en el lado izquierdo, le das la tecla M para convertirla en línea Markdown, y le colocas esas inferencias. Yo le pongo con doble numeral para título de segunda categoría, espacio, inferencias, observaciones e interpretaciones de la tabla, de la lectura de la tabla anterior, de la lectura de la tabla anterior. Entonces lo que se busca en esencia es que el científico de datos enseñe a las personas a leer la representación tabular de los datos, y así como también a leer la representación gráfica de los mismos, ¿sí? Entonces, yo creo que nos vamos, exacto, creo que no hay media, está bien, yo creo que, bueno, okay. No, a los 45. 45, bueno, excelente. Entonces, a ver si de pronto alcanzamos la representación gráfica, vamos a ver, que nuestro público necesita todo eso. Entonces, la primera inferencia que usted le diría, que pondría aquí, sería ¿cuál? Sobre los rangos, no. ¿Qué diría usted cuando ve esa tabla? Por ejemplo, esos rangos, excelente, puedes poner eso. No sé, porque digamos. Bueno, pues cuando la ve así, entonces, por ejemplo, una cosa que de pronto da una descripción global, y globalmente, cuando la ves, te da un dato global, es 150 filas, 5 columnas, es decir, 150 flores. A 150 flores les tomaron 4 medidas, 4 atributos, y las etiquetaron en la quinta columna, la etiqueta. Entonces, que la etiqueta o el tipo de flor se indica en la quinta columna, y que las 4 primeras son atributos de las mismas. Entonces, que son 150 muestras. Por lo regular en ciencia de datos, para ejemplo, se utilizan así datasets chiquitos, pero por lo regular para Centro que mira su cielo, estas filas son 1000, 2000, 1.000.000 y millones de filas, es decir, millones de observaciones a lo largo del tiempo.
De hecho, se busca que esas mediciones se coleccionen a lo largo de muchos años, ojalá 20 o más años. Entonces, te imaginas, cada medición es una fila y él mide cada minuto. Entonces, cada minuto sería una medición de unos atributos climatológicos. Entonces, aquí cada fila es una flor y en ciencia de datos, en Antioquia Mira su Cielo, en datos meteorológicos, cada instancia es un momento de medición de unos atributos meteorológicos como temperatura, humedad, radiación solar, bueno, etc. Entonces así uno va primero de que hay 150 filas y 5 columnas. Las 150 filas indican el número de flores a las que se le tomaron medidas, indican el número de objetos de estudio, ¿cierto? O muestras, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que uno pone. En la global, otra es, por ejemplo, que usted ve, mira, es que los anchos por lo regular eso le iba a decir. no superan los 2 centímetros, ¿cierto? En cambio, que la longitud sí varía. Sí, llega como alrededor de 6 centímetros. Las longitudes son bastante, o sea que son flores de 6 centímetros, bueno, 6 centímetros más o menos así, de sépalo, ¿cierto? Más o menos. Entonces, esas observaciones también las pone. Entonces, no las voy a poner ya acá, pero que ahí es donde, y eso es lo que uno le cuenta al auditorio cuando les muestra la tabla. Miren que esos datos muestran que las longitudes oscilan entre, o en un rango como, y los anchos oscilan en, ¿cierto? Por lo regular los de sépalo se mueven en, y los de virgínica se mueven en. Y usted ve que esa tabla, cuando él se la muestra por primera vez, le muestra las 5 primeras instancias y las 5 últimas. Siempre le muestra las 5 primeras y las 5 últimas. Usted le puede decir, no, muéstreme en una nueva línea de código que obtenemos con la letra B, con nuestro atajo de teclado, la letra B, y le decimos, de tabla bonita, deme el encabezado, GEAD. El método GEAD me va a decir, y mire que con el método GEAD, él me va a dar solo las 5 primeras instancias. GEAD, como el encabezado. Y tail, de la tabla bonita, y tail, el método tail es como de cola. Entonces me va a mostrar las 5 últimas. Las 5 últimas son la flor 146, la flor 147, la flor 148, la flor 149 y la flor 150. Ahí van 5. Entonces, con head vamos a ver el encabezado de los datos y con tail vamos a ver la cola de los datos. La cola de los datos. Todas son presentaciones tabulares. Y mire que en las del encabezado las etiquetas son el 0. Porque las 50 primeras son setosa. Y en las de la cola, las últimas son de código 2. Queriendo decir que todas son, esas 5 son virgínica. Excelente, virgínica, excelente. Entonces así, mire que hemos visto varias representaciones tabulares. Una en la que nos muestran las 5 primeras instancias y las 5 últimas. Se obtiene simplemente con el nombre de la variable, con el nombre del data frame. Con el nombre del data frame y head, las 5 primeras. Y con el nombre del data frame y tail, las 5 últimas. Todas representaciones tabulares. Y para cada una, la invitación es a que la siguiente línea sea interpretaciones o inferencias. Así, según eso, yo veo que las 5 últimas flores, la longitud del sépalo oscila entre casi 7 centímetros, entre más o menos 5.9 y casi 7 centímetros. Y así, y que el ancho del pétalo, por el contrario, no supera los 2.5 centímetros y se mueve más o menos desde casi 2 centímetros, entre 2 y 2.5 centímetros, el ancho del pétalo. Bueno, entonces esas serían las observaciones que pondríamos en esta línea de texto inmediatamente después de cada tabla. Y ahora uno dice, bueno, las representaciones tabulares son buenas, pero son mejores las representaciones gráficas de los datos. Entonces lo que vamos a hacer es, en este problema de clasificación vamos a reducir el problema.
No nos va a interesar saber tantos atributos de las flores. Longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo, ancho del pétalo. No. Solamente lo que tenga que ver con el pétalo. Entonces vamos a clasificar las flores solo con respecto a la información de los pétalos. ¿Por qué? Simplemente para reducir el problema y nos permita graficar, porque graficar de forma bidimensional, el eje horizontal es un atributo y el eje vertical es otro. Si no podemos graficar cuando tenemos en cuenta los 4 atributos, nada. Y si quisiéramos graficar con solo 3, nos quedaría un diagrama 3D. Y no, queremos simplemente, es muy usual en ciencia de datos utilizar gráficos bidimensionales. A lo largo del eje X, una variable, a lo largo del eje Y, la otra. Entonces en este caso vamos a poner los atributos del pétalo, longitud y ancho solamente. Entonces yo voy a decir, entonces quitemos todo lo otro. Vamos a clasificar, quitemos todo lo otro. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Bueno, pues la tabla bonita, vamos a decirle de la tabla bonita, vamos a tomar de ella las 3 últimas columnas. Entonces usted le dice punto iLoc y entre corchetes le va a indicar. Ese iLoc es un método asociado a pandas para uno decirle qué del data frame quiere tomar, si columnas o filas. Entonces voy a tomarle, bueno, tome todas las filas. Entonces le pongo 2 puntos. Y dame las 3 últimas columnas. Como él va a indexar Python la primera columna con 0, 1, 2, 3, 4, entonces, y yo quiero las 3 últimas, las 3 últimas, esta es 0, 1, entonces voy a tomar desde el 2, el 3 y el 4. Entonces le digo, vean, tome la 2, la 3, la 4. Eso, muchas gracias, Janis. La 2. O sea que a través de una tupla de Python, es decir, una estructura de datos delimitada con paréntesis, le dice cuáles columnas quiere tomar. La 2, la 3 y la 4. No le había puesto los 2 puntos, la coma. A los 2 puntos para decirle, quiero todas las filas. La coma, después de la coma le indica cuáles columnas, a través de una tupla de Python. Y eso lo vamos a seguir profundizando, eso de estructuras de datos, tuplas y listas, las estructuras de datos básicas de Python. Entonces, cuando le doy aquí, miremos a ver qué dice. Él dice, no, eso como que hay un problema en la manera en como me lo dijo. Too many index. ¿Eso qué quiere decir too many? ¿Qué es too many? También muchos índices. Como que se pasó de muchos índices. Vamos a ponerle aquí mejor que sea un intervalo. Va a decir del 2 al 4, ¿cierto? Vamos a ponerle así solamente una dupla. Entonces no le va a decir cuál, sino vamos a, y también me dice que con una dupla no, poco. Dice too many index. Vamos a ver. Vamos a index ing error. Quiero tomar ese. Bueno, vamos a tomarlo de pronto así. Nos vamos a devolver a nuestro arreglo X original, al X original. Y le vamos a decir, vean, ese X original lo vamos a cambiar así. Vamos a tomar del X viejo, le ponemos igual, eso, al X, eso, a ese X de los datos. Le escribes una inigual porque vas a hacer una reasignación igual y vuelves a escribir X para decirle guarden un nuevo X del X anterior, toma entre corchetes para decir qué columnas, todas las filas, coma, y en la tupla dice de la segunda a la cuarta. Entonces todas esas, vamos a ver cómo nos lo toma y digámosle que nos muestre X de una vez, a ver si o solamente toma 2. En este caso vamos a ver index, vamos a ver acá. Sí, es que él nada más tiene X, nada más tiene 4 columnas, 0, 1, 2, 3. Entonces como quiero las 2 últimas de los datos, de los atributos X, entonces yo nada más tomo desde el índice 2 hasta el 3, ¿cierto? 2 hasta el 3. Mire que así
toma las dos últimas columnas, véalo ahí. Las dos últimas columnas. Tenemos 10 minuticos a ver si llegamos a la representación bidimensional de los datos. Vamos a ver si en los 10 minuticos nos da. Ah, sí. Nos vamos hasta X. Subimos hasta X. Es que aquí. Subimos hasta X. Nos vamos hasta donde estaban los datos X. Hasta donde estaba X. Y cuando lo tomó acá, generalmente les gusta que para los datos con mayúscula y las etiquetas con minúscula. Gusta. Entonces aquí lo corre. Entonces ahí ya tomó los datos con variable X. Y con una nueva línea de código aquí le vamos a decir, vea, actualice los datos X, ¿va? X igual a, eso lo llamamos reasignación y es, voy a decirle, tome los datos anteriores, ¿de qué va a tomar de ellos? Todas las filas, por eso le pongo 2 puntos. ¿Y qué columnas? A través de una tupla de Python, las columnas 3 y 4, solo que él las columnas 3 y 4 las indexa con 2 y 3, porque él siempre las columnas las empieza indexando desde 0. 0 para la primera, 1 para la segunda, 2 para la tercera, 3 para la cuarta. Por eso, si nada más queremos tercera y cuarta, ponemos índices 2 y 3. Por eso, para que él entienda que es que vamos a tomar esas. Entonces así él le va a decir, tome de X esas 2 columnas y guárdelo en una nueva variable X. O sea que ya la nueva variable X ya no va a tener 4 columnas, sino solamente 2. Y usted le dice, y muéstreme cómo quedó X. Y él me muestra solo 2 columnas. Ya el nuevo X solamente tiene 2 atributos: la longitud y el ancho del pétalo. Ya la longitud y el ancho del sépalo no los vamos a considerar para poder graficar de manera bidimensional. Entonces, cuando uno quiere graficar de manera bidimensional, nada más debe tomar 2 atributos. Aquí teníamos 4. Entonces uno siempre para graficar necesita solo 2 atributos. Vamos a ver eso muchas veces. Entonces, cuando lo tenemos ese X así, usted llega y baja. Entonces ya usted dice, bueno, voy a concatenar X con Y. Y muéstrenmelo ya cómo queda. Y miren que ya queda 2 atributos, una etiqueta. 2 atributos, una etiqueta. Profe, entonces aquí, que usted lo tiene allá, que sí le dio como audio para que entonces no, sigamos bajando. O sea, entonces usted llega y dice así. Entonces estamos primero arreglando los datos para luego arreglar el data frame. Se nos ocurrió mejor así, porque con iLog no nos quiso funcionar. Entonces nos dice, bueno, entonces estamos en X, Y, aquí está X, lo reasignamos, este X lo reasignamos con mayúscula, ¿cierto? Pero es porque es una costumbre de notar los datos con mayúscula y las etiquetas con minúscula. Es una costumbre de Guerón. Y en ciencia de datos como que es muy acostumbrada. Entonces para ese también esta variable la anotamos con X y así. Entonces así, y esta con X mayúscula. Y aquí ya entonces le dice, bueno, entonces aquí tomó 2. Dijo que no, porque index error, vamos a ver acá qué será. Porque eso creo que lo hicimos antes, ya está aquí, entonces no se le puede volver a pedir algo. Porque ya antes había tomado las 2 columnas. Cuando uno quiere borrar una línea de código, le da $D. Aquí ya concatena. Y aquí muestra lo concatenado. Concatena los datos con las etiquetas. Y cuando lo muestra, mira que nos muestra 3 columnas: longitud y ancho de pétalo y el tipo de flor. Pero queremos que nos aparezca con el nombre. Entonces baja más a cuando va a crear el data frame. Y ya como no van a ver longitud de sépalo, no va a ver, lo borra. Y el ancho de sépalo lo borra. Y así nos queda longitud de pétalo, ancho de pétalo y tipo de flor. Y listo. Entonces ya con eso, la tabla bonita, vea ya cómo queda. La tabla bonita ya queda de... Y ahora sí imprima la tabla, otra vez córrele a, ese le dijo error. Y miremosle a ver arriba, es usual que eso pase. Entonces uno dice,
longitud de pétalo, ancho de pétalo, XY, eso, perfecto, ya usted misma encontró qué podía estar pasando. Córrale esta también, sí, otra vez. Y ya mire que te aparece dos atributos y el tipo de flor. Entonces las que tengan estas longitudes, estas medidas de pétalo son setosa. De la primera 1.4 y punto 2 corresponden a setosa. Entonces así uno redujo el problema de dimensión a solamente tener dos atributos para clasificar. Y aquí en estos 5 minutos llegamos, y ahora sí, dígame la representación, hagamos la representación gráfica de los datos. En estos 5 minutos, entonces uno, representación gráfica de los datos, entonces aquí le decimos numeral representación gráfica de los datos. Entonces uno dice, bueno, en esa línea de código, ¿cómo vamos a graficar los datos? Con Matplotlib. Es una herramienta, entonces importamos, import matplotlib.pyplot as plt. Es usual que tomemos el módulo pyplot de Matplotlib para graficar. También se puede utilizar Seaborn, pero en principio Geron nos enseña a utilizar Matplotlib. Pero ya uno va a ver que en ciencia de datos también pueden utilizar otras librerías que ofrecen unas visualizaciones más agradables, más bonitas, más versátiles. Bueno, entonces importa. Después de que importa, le vamos a decir que cree un lienzo para graficar. Sí, punto. Borrémosle toda esa parte, eso. Borrele más. Punto. PY, ¿cierto? Py.py. Eso, perfecto. Espacio as plt, perfecto. Entonces, import matplotlib.pyplot as plt. Cada vez que vayamos a graficar. Entonces, cuando uno va a graficar, uno necesita como un espacio para graficar. Entonces, vamos para graficar, bueno, pues con plt.figure creas un lienzo para graficar. Entonces, y con plt.show le pides o solicitas que efectivamente nos muestre el gráfico. Entonces, ese lienzo todavía no nos lo muestra hasta que yo no le diga, bueno, con plt.title, a través de la función title, el nombre del título del gráfico. Pues eso es una visualización de unos datos, de datos de flores. Entonces es visualización de datos de flores de iris, ¿cierto? Listo, visualización de ellos. Solamente ese es el título. Entonces cuando lo corres con Shift Enter, mire que él le muestra el lienzo con el título. Aquí este título va con la función plt.title, y show no le ponemos nada. Entonces title es la función que le otorga título al gráfico. También se lo tenemos que enviar, esta grabación a profe Lady, porque necesito esa parte de la graficación. Su visualización, usted le pone lo que quiera. En este caso nada más queremos visualizar los datos. Qué bonito, el lienzo. Entonces ya tiene un lienzo. Después de que tiene el lienzo, vamos a decirle, bueno, mire que él el lienzo lo pone verticalmente de 0 a 1 y horizontalmente de 0 a 1. Entonces uno quiere es el rango donde se mueve la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Claro, horizontalmente queremos, entonces usted le dice con plt.xlabel
label de etiqueta, que esa función le vas a dar nombre al eje horizontal. Así, eso va a ser la longitud del pétalo. Ese me va a dar la información sobre la longitud del pétalo. Y con plt.glabel vamos a ir a el ancho del pétalo. Entonces le dan nombres a los ejes vertical y horizontal, mira. Entonces así el lector puede ver qué significa cada eje para ver qué medidas qué datos le están entregando, ¿cierto? Alrededor de qué atributos, a través de las funciones glabel y xlabel. Eso, muy bien. Entonces así, mira cómo te quedó con nombres, tan bonito. Después de que uno le da nombres, todavía están metrizados de 0 a 1. Entonces uno dice, bueno, necesito que se metrice la longitud del pétalo desde la mínimo de las longitudes de los pétalos hasta el máximo, ¿cierto? Desde el mínimo hasta el máximo. Entonces usted le va a decir, vea, pues se lo puede decir como una lista de Python. Usted puede ponerlo con plt.axis. Usted va a definir la metrización de los ejes. Entonces con la función axis y entre paréntesis vas a escribir una lista de Python, es decir, una estructura de datos delimitada con corchetes. Y con ella le va a decir 4 números: los extremos para el eje horizontal y los extremos para el eje vertical. ¿Sí? Entonces le va a decir, vea, váyase de el mínimo de quién al máximo de quién en el eje horizontal, y del mínimo de quién hacia el máximo de quién en el eje vertical. Entonces como que, o sea, en el eje horizontal le da 2 números, el rango donde se va a mover, y en el eje vertical le da 2 números. Entonces los 2 primeros son para el eje horizontal y quiere ser el mínimo de las longitudes de los pétalos, ¿cierto? De las longitudes. Entonces eso es de x 2 puntos a x corchetes, para decirle de x que tienen los datos, los atributos de las flores, de x que tienen los datos, los atributos de las flores, tomas todas las filas, coma, la longitud del pétalo es la columna 0, la primera. Entonces vas a tomar de toda esa columna el mínimo y de toda esa columna 2 puntos, coma, 0, el máximo. Y en el eje vertical de x, entre corchetes, 2 puntos, coma 1 para la segunda columna, de x, corchetes, 2 puntos, coma 1 para la segunda. Para decirle con 0, indicarle de la primera columna, que es la longitud del pétalo, tome el mínimo y el máximo. Y de la segunda columna, o sea, la indexada con el 1, tome el mínimo y el máximo. Que eso es decir, tomar el mínimo del pétalo, de la longitud del pétalo, y el máximo de las longitudes de pétalo. Y el mínimo y el máximo de las longitudes de pétalo. ¿Qué te parece? Como los rangos que usted estaba viendo ahorita, lo que vos tenías es lo mismo. Entonces así, si usted le dice Shift Enter, mire que él ya no metriza de 0 a 1 los ejes, sino mire que la longitud del pétalo se está moviendo de 1 a casi 7. Yo tengo un error. Sí, error de valor. Entonces uno dice, sí, a ver, 2 puntos, eso está bien, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, coma 1. Eso. Entonces uno, error de valor. No dijo, bueno, me faltó que me dijera que el máximo de quién, de la segunda columna, que es del ancho, el máximo de los anchos de pétalo. Entonces mire que ya él así, mira que tan bacán. Así el lector, esa es la parte que yo quiero que usted como científica e investigadora, lo que queremos es formar a la gente en leer estos datos. Dice, sí, el ancho del pétalo de estas flores siempre se está moviendo entre 0 y 2.5. Y la longitud del pétalo se está moviendo entre 1 y 7, más o menos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esas son las medidas entre el mínimo y el máximo. Entonces ya no metriza sino desde el mínimo al máximo. Ya aquí no empieza desde 0, ¿por qué no? Porque no hay longitudes de pétalo menores a 1. Entonces ya él no lo pone.
Esa es la cosa. Él se arregla. Y esa información el científico la lee. Así, entonces, en estas flores, las longitudes del pétalo siempre son mayores de 1 centímetro y no llegan a 8 centímetros. Entonces, eso para el biólogo es muy importante. Así, en realidad, entonces las flores de iris son chiquiticas, digámoslo así, ¿cierto? No llegan a más de 8 centímetros. Bueno, sí. Chiquitas en cuanto al pétalo. Por decirlo así. Y esas observaciones las que ponemos. Ahora, grafíqueme la cetosa. Entonces, plt.plot. Plot es la función que traza. Ya creo que ya trazamos cetosa y ahí lo dejamos ya para que la persona de manera análoga grafique la virgínica y la versicolor. Entonces, nada más uno. Entonces, nos decimos, bueno, ¿y cómo vamos a graficar? Vean. Del arreglo X, le vamos a dar todas las medidas de las flores, entonces todas las filas, coma la primera columna. O sea que vamos a graficar la longitud del pétalo, que es la primera columna, contra la longitud, el ancho del pétalo del mismo, ¿cierto? 2 puntos, coma 1. Por eso entonces decimos, tome la columna 0, o sea, la primera columna, contra la columna 1. Vamos a graficar columna 0 contra columna 1. Así, es decir, longitud de pétalo contra ancho de pétalo. Es lo que queremos nada más. Es como que uno le tiene que decir qué columnas son las que quiere graficar. Si yo le pongo así todas, mire cómo él grafica. Y yo le voy a poner acá como lo que queremos son puntos, porque los puntos, mire que él grafica rayas. Entonces yo le pongo coma O. Y con ese O le digo el estilo. Y así él me grafica 150 punticos. Porque hay 150 flores. Entonces ahí graficó los datos, donde cada punto es una flor. Entonces lo ponemos con el tercer atributo, es el de estilo, así. Y eso, y este lo quita. Porque la función plot entonces tiene un delimitador en paréntesis, ahí le quedó, que va de este amarillo a este otro. Excelente. Y mira cómo te quedó el gráfico, los 150 puntos. Cada punto es una flor. Entonces este punto, por ejemplo, entonces el investigador que dice, vean, este punto, mira que está diciendo, 3, es el de una flor de longitud de pétalo 3 y de ancho de pétalo de 1.2, ¿cierto? Mira. 1.2. Eso. Entonces, que uno quiere ver de esa flor cuál es la longitud, baja a la horizontal. Quiero ver el ancho, proyecto sobre la vertical. Entonces, cada dato, cada flor está representada por puntos. Entonces, la representación geométrica de cada flor en ciencia de datos es por puntos. A eso lo llamamos diagrama de dispersión. Ahí tenemos ese. No le vamos a poner más porque ya te tienes que ir. Y te agradecemos mucho. Por favor, suscríbase a nuestro canal de ciencia de datos para promulgar estos saberes alrededor de ciencia de datos. Ya para el próximo video sí, no solamente visualizaremos los datos, sino también el clasificador obtenido a través de una red neuronal. Muchas gracias. Control